Sean bienvenidos a el video del día de hoy. En este video veremos el tema de reemplazo de componentes eléctricos. ¿Por qué hacer un reemplazo de componente? Porque en los circuitos eléctricos a veces pueden surgir algunas fallas y son las que vamos a ver a continuación. La primera falla eléctrica más común que vamos a ver es la de sobrecarga. ¿Cómo sucede este tipo de falla? Los circuitos eléctricos son diseñados para soportar una carga previamente diseñada. El diseño de un circuito implica que por este solo puede circular una corriente máxima determinada. Esto lo define el calibre del conductor y las máximas corrientes que pueden soportar los tomas de corrientes, fusibles o breakers. Quiere decir que dentro de un circuito está diseñado para soportar solamente cierta carga eléctrica. Y es lo que vimos cuando vimos el tema de lo que son los diferentes tipos de conductores y su calibre y la ampersidad de cada uno. Y vimos que dependiendo de su calibre, los conductores pueden soportar hasta cierta cantidad de amperaje. Pero si nosotros por conectar varios aparatos superamos esa capacidad, lo que sucede es una sobrecarga. Por ejemplo, supongamos que tengas instalado un equipo que demanda una potencia de 1200 watts. Esta carga está diseñada para trabajar a un voltaje de 120 voltios y está protegida por un disyuntor de 15 amperios. Disyuntor, estamos hablando de este componente. Calculando la corriente de consumo, tenemos que intensidad es igual a potencia dividido entre el voltaje. Quiere decir que si nosotros hacemos esta operación, tenemos que la potencia es de 1200 watts, lo dividimos entre 120 y esto nos da una cantidad de 10 amperios. Recordemos que como estamos calculando intensidad, la intensidad se utiliza la unidad del amperio. Entonces, se tiene que esta es de 10 amperios, por lo que el disyuntor no se dispara. O sea que en este caso el interruptor sí está dentro de la capacidad porque tiene una capacidad de 15 amperios y lo que estamos utilizando es 10 amperios. Quiere decir que no hay ningún problema. Sin embargo, si se agrega una carga adicional de 920 watts de potencia total que estará conectada al circuito será de, quiere decir que vamos a conectar otro aparato eléctrico. Entonces ahora tenemos 1200 watts del primer aparato más 920 watts del segundo, tenemos un total de 2120 watts, generando una corriente de, y acá tenemos la misma fórmula, solo que esta vez vamos a utilizar lo que es la potencia de los dos aparatos eléctricos. Tenemos que la suma es 2120, lo dividimos entre el voltaje del circuito y esto nos da un total de 17.67 amperios. Como puedes ver, en este caso la corriente supera la máxima que puede soportar el circuito, disparándose instantáneamente unos cuantos milisegundos el disyuntor por sobrecarga. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si nosotros conectamos los dos aparatos y calculamos lo que es la intensidad, nos da 17.67 amperios, que es mucho más de lo que puede soportar nuestro interruptor termomagnético. Entonces nuestro interruptor, al detectar una sobrecarga en el circuito, lo que va a hacer es automáticamente dispararse o en este caso apagarse. Vamos a ver la segunda falla eléctrica más común, un cortocircuito. Este se produce cuando existe un camino de baja resistencia por donde puede circular la corriente. Al ser la resistencia baja, existe un aumento drástico en la corriente eléctrica. Esta relación se puede confirmar directamente por la ley de Ohm. Existen dos tipos de sistemas generales de alimentación. Está el sistema de corriente directa, positivo y negativo, y el sistema de corriente alterna, potenciales y neutro. El cortocircuito se puede producir cuando entran en contacto dos o más de estas líneas de alimentación en un circuito. Imagina que entre el potencial, en este caso fase, y el neutro de un sistema de alimentación de 120 voltios, por alguna razón entra en contacto con un pedazo de cable que posee una resistencia de 0.3 ohmios. Por la ley de Ohm puedes reconocer la corriente de este circuito.
Intensidad es igual al voltaje, que son 120, dividido entre resistencia, que son 0,3 ohmios. Y esto nos da un total de 400 amperios. Esta es la corriente del cortocircuito y como ves es muy elevado. Muy bien, el cortocircuito, como lo dice acá en la definición, básicamente es cuando se conecta a través de un cable directamente lo que es la fase con el neutro sin que haya un receptor de por medio. Vemos acá en el ejemplo donde tenemos un foco, tenemos lo que es la corriente fase y la corriente neutro, pero vemos este cablecito que conecta directamente la fase y el neutro sin pasar por el receptor, en este caso el foco. Entonces lo que está pasando acá es que la corriente está circulando directamente a una potencia mucho mayor que la normal, y en este caso causando lo que es un aumento drástico de la corriente. En este caso, pues si tomamos en cuenta el ejemplo, la corriente sería de 400 amperios, lo cual pues sería demasiado, y por ello pues también pueden ocurrir fallas en los circuitos eléctricos. En este caso pues lo que pasaría es que los cables se empiezan a quemar, y si no es eso, pues los componentes pues llegan también a quemarse. Vamos a ver la siguiente falla eléctrica más común, que es la pérdida de aislamiento. Muchos no nos hemos escapado de una descarga eléctrica, o sea, un corrientazo, por parte de una nevera, lavadora o cualquier electrodoméstico. Dos cables que suministran la energía eléctrica a estos equipos con el tiempo se envejecen y se desgastan. Por tanto, las vibraciones y el ambiente al que están expuestos. La falla de aislamiento no necesariamente provoca un cortocircuito en el sistema. En muchos de los casos solo se energiza la carcasa del equipo. Esta falla pone en peligro la vida de las personas, aumentando la posibilidad de que éste sea electrocutada. Para limitar estas fallas se instala un cable de puesta a tierra para desviar el flujo de corriente y tratar de que no llegue al cuerpo de la persona. Muy bien, entonces la pérdida de aislamiento se refiere cuando nosotros tenemos un aparato eléctrico que posee lo que es su cable conductor, que conforme el tiempo, por las condiciones en las que se encuentran, pues se puede perder lo que es la capa de aislamiento que protege al conductor, tal y como lo vemos en la ilustración, en donde vemos que el cable protector se va deteriorando conforme el tiempo, y esto pues deja expuesto lo que son los cables conductores. Y acá pues hay dos opciones, ya sea que por algún accidente nosotros toquemos lo que es esta parte del cable expuesto y suframos una descarga eléctrica. La otra opción es de que esto pues entre en contacto con alguna otra pieza metálica y también energice esa pieza, y esto pues también pues puede ser muy peligroso, ya que si una persona toca esta pieza metálica a la que está en contacto este conductor, pues también puede sufrir una descarga eléctrica. Y pues para evitar este tipo de problemas, lo que podemos hacer es instalar un cable de puesta a tierra, y esto lo que hace es desviar lo que es esta descarga eléctrica perdida hacia lo que es la conexión a tierra. Para evitar que este tipo de accidentes suceda, pues es muy conveniente y es muy importante la instalación de una puesta a tierra, ¿ya? Porque esta puesta a tierra lo que hace es desviar el flujo de corriente y tratar de que no llegue al cuerpo de una persona. Para reemplazar algunos componentes básicos tenemos que tener ciertas precauciones. La primera precaución es siempre cortar la corriente. Antes de tocar nada hay que cortar el suministro eléctrico de toda la casa. Buscar el interruptor general en el cuadro eléctrico y bajarlo. Acto seguido comprueba que no haya corriente apagando y encendiendo varios interruptores. Otra precaución es asegurarse que las manos estén secas antes de tocar una toma de corriente. Utilizar guantes al realizar la instalación de cualquier componente eléctrico. Tampoco debemos de utilizar herramientas o trabajar en una instalación eléctrica cuando nosotros nos encontremos en una superficie mojada o si está lloviendo.
Recuerden por qué, porque el agua también es un conductor. A continuación, pues vamos a ver lo que es un pequeño video explicativo acerca de cómo cambiar una toma de corriente. Para ello vamos a necesitar algunas herramientas, como por ejemplo un desarmador de punta de cruz, alicate, pelacables y por supuesto el repuesto de toma de corriente. Muy bien, vamos a ver el video. Bien, en este caso entonces nuestra instalación debe ir de la siguiente manera. En la ranura pequeña instalamos el cable que trae la fase. En la ranura grande instalamos el cable neutro. En este caso aquí encontramos marcados diferenciados con una N neutro y aquí tenemos la fase. Este orificio entonces es para la tierra y ese lo tenemos en esta parte. Aquí también tenemos el símbolo de tierra. Vamos a retirarlo. Para hacer esto podemos suspender el sistema de energía para tener mayor seguridad. Soltamos lo que es la fase. Y la conectamos a nuestro nuevo tomacorriente doble. Debemos ajustarlo muy bien para que no vaya a quedar un falso contacto. Ya tenemos instalado lo que es la fase. Recuerden que va en la ranura pequeña. Y ahora vamos a instalar el neutro. Después de instalar el neutro, instalaremos el polo de tierra. Y el neutro va en este otro sitio. Aflojamos o soltamos un poco el tornillo para que dé espacio, para que pueda entrar fácilmente el cable. Lo introducimos y lo apretamos muy bien. Bien, solamente nos queda ahora instalar el polo de tierra. Lo tomamos. Lo introducimos y solamente necesitamos darle ajuste. Lo colocamos nuevamente en su sitio, le ponemos los tornillos y vamos a ensayarlo. Le ponemos la tapita de protección y ya está instalado. Vamos a ensayarlo. Muy bien, como podemos observar, pues de esta forma es como se puede realizar un cambio de toma de corriente. Ahora vamos a ver el cambio de un plafón o un socket.
Para ello pues necesitamos básicamente las mismas herramientas: un desarmador de punta de cruz, un alicate pelacables y por supuesto nuestro nuevo plafón o socket. Veamos. Primero vamos a identificar el conductor de fase y neutro. Vamos a tomar nuestro componente a instalar y verificaremos que no hay ninguna corriente activa en los conductores. Ahora, en la parte de atrás de nuestro nuevo componente vamos a identificar lo que es el punto de conexión de la corriente fase y neutro. En este caso, la corriente fase la vamos a conectar a lo que es la placa metálica dorada y la corriente neutra la vamos a conectar a la placa metálica de color plateado. Vamos a tomar nuestro conductor a instalar y vamos a hacer una forma de gancho a nuestros alambres conductores. Luego procederemos a enrollar alrededor del tornillo que se encuentra conectando a la placa metálica, y luego con nuestro desarmador vamos a apretar lo que es el tornillo. Tomamos el otro conductor y seguimos el mismo procedimiento. Enrollamos el cable alrededor del tornillo y luego lo apretamos. Instalamos lo que es un foco para hacer la prueba. Luego de que hayamos hecho la prueba y haya resultado el funcionamiento correcto, vamos a proceder a volver a instalar lo que es el plafón a la caja. Volvemos a sujetar los tornillos, volvemos a colocar el foco y de esta forma quedaría terminada la instalación de nuestro plafonero. Muy bien, y de esta forma nosotros pues también podemos hacer el cambio de un plafón o un socket. Para la actividad de esta semana voy a dejar el siguiente cuestionario, donde hay 10 preguntas que ustedes van a copiar en su cuaderno y luego responderlas. Y no se olviden de enviármelas durante esta semana a través de una fotografía. Recuerden que cualquier duda o comentario pueden hacérmela llegar a través de un mensaje y pues yo voy a resolver todas sus dudas.